Imaginaros que tenemos aquí un señor en perspectiva cónica, ¿no? Habéis dibujado señores en perspectiva. No es un tema que os importe nada. Bueno, pues este sería un señor. Vale, entonces se trata de hacer un señor que tenga la misma altura y que esté colocado en este punto. ¿Alguien sabría hacerlo? Tiene que tener la misma altura que este, pero está allí lejos. Este es el horizonte. Vale. No hay que tener... no hay que calcular nada de punto de vista, medida, no hay que saber nada de cónica, ¿no? Bueno, pues fijaros, la misma medida. Entonces, hagamos un camino por donde pasa el señor y unamos, el señor está aquí, unamos los dos pies con una línea. Vale. Ahora cojamos la parte más alta de su cabeza, hacemos una línea. Bueno, pues necesariamente podríamos alinear también la cabeza, etcétera. Pues necesariamente este señor de aquí tiene la misma altura en cónica. ¿Por qué? Porque tiene aquí los pies alineados, la cabeza alineada y sabemos que las paralelas se cortan en un mismo punto. Vale, lo veis, ¿no? Más fácil imposible, ¿no? Fijaros un teorema, el teorema más importante de la geometría proyectiva, bueno, el segundo. Hay uno fundamental y hay este. Voy a hacer otro señor aquí, por ejemplo, en este punto. Que ya tiene tela explicar un teorema que es un teorema sencillo, pero bueno, explicarlo con señores. Bueno, fijaros que coloco aquí un señor que tiene que tener la misma altura que este. Hacemos lo mismo, ¿no? Entonces alineamos este punto con este. Y donde corta aquí al horizonte, esa es la fuga. Entonces alineamos la cabeza con el punto de fuga y sabemos que este señor necesariamente tiene también la misma altura que los otros dos, ¿no? Podríamos alinear cabeza, cuello, pies para que no salga culibajo, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos el señor, ¿no? Bueno, los tres tienen la misma altura, ¿no? Bueno, pues el teorema de Desargues lo que dice es esto. Si yo alineo los pies de este con los pies de este y las cabezas, pues necesariamente tengo aquí un punto que estará alineado con estos dos, ¿no? Esto cae de cajón, ¿no? Porque si estos dos tienen la copa y los pies alineados y estos dos también, si este es igual que este y este es igual que este, pues este es igual que este, distributiva, ¿no? O sea, necesariamente alineando estos dos, ¿no? Eso es una... Bueno, pero el teorema de Desargues, que se llama, ¿vale? Pero, fijaros que si lo vemos desde arriba, los señores pueden tener esta apariencia. O sea, yo este señor lo veo desde arriba y lo veo inclinado, así. Bueno, puede ser que en una perspectiva lo vea inclinado, ¿no? Eso quiere decir que tiene una fuga hacia abajo. Ahora hago la fuga de este y también está alineado con este y según esta perspectiva que se llama de cuadro inclinado, es una perspectiva válida que también ve nuestro ojo, ¿no? Vale. Este señor está inclinado, tiene aquí una fuga, aquí tenemos una fuga y ahora hacemos un último señor aquí, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Necesariamente aquí tengo otra fuga para este señor. Fijaros que cuanto más me aleje, pues necesariamente, cuanto más me acerco al horizonte, estas figuras tienden a verse como más verticales, más realistas, por decirlo así, ¿no? Veis aquí este señor, ¿no? Y veis que efectivamente se corta aquí. Sabéis por el teorema anterior que alineando este punto con este y este punto con este, tenemos que estos tres puntos están alineados, ¿no? Vale. Bueno, también es de cajón, ¿no? Tenemos que si tenemos el señor aquí bajo una perspectiva, lo vemos desde arriba, se puede ver inclinado en una perspectiva de cuadro inclinado, ¿no? Y tenemos también que las cabezas están alineadas de manera que este triángulo es tal que al prolongar los lados se cortan en tres puntos alineados y al prolongar los puntos de los pies también. Bueno, pues este teorema se expresa así, ¿no? Lógicamente el que lo sacó, no hablo de señores ni de pajaritos, pues se expresa así de sencillo. Si dos triángulos, este y este, son perspectivos desde un punto, lo son desde un eje. Y recíprocamente, si son desde un eje, lo son desde un punto, ¿vale? O sea que la clave de ese teorema de Desargues, escribo aquí, porque con este señor lo encontraréis en los libros de geometría proyectiva por todas partes, ¿no? Entonces decíamos, si dos triángulos son tales que tienen sus vértices alineados con un centro, necesariamente al prolongar los lados correspondientes se cortan en puntos de una recta.
de manera que los tres puntos están alineados, son colineales, ¿vale? Ese es el teorema de Sargues. Y es recíproco. El hecho de que estos tres puntos alineados correspondan a los lados de los triángulos significa que al alinear los vértices también pasan por un centro. Si son centralmente perspectivos, lo son axialmente, se dice el teorema, ¿vale? Bueno, ahí vemos otro ejemplo de perspectiva curioso que podemos hacer en la práctica. En la práctica, como en geometría descriptiva, todos los ejercicios se pueden hacer con casos prácticos y reales, ¿no? O sea, esto es un caso que podemos ver físicamente en la realidad, ¿no? Vale. Si no tuviera aplicaciones prácticas, bueno, sería una ciencia totalmente abstracta, pero la geometría, vamos, es una ciencia que aparte de tener sus abstracciones, pues se puede concretar todo, ¿vale? Hay cosas ya no tan concretas, por ejemplo, hoy en día se están representando figuras de 30 dimensiones, eso ya es muy difícil ya ver una de 4 ya resulta complicado, ¿no? Bueno, fundamental, teorema de Sargues, y lo vimos en el caso de la perspectiva, ¿no? Vale, pero íbamos a ver las sombras ya puestos, ¿no? Y terminamos con esto. Fijaros que si yo, por ejemplo, hago la sombra de este señor, voy a imaginar que la sombra de este señor cae aquí, voy a poner así a lápiz, vale. Esta es la sombra del señor, ¿no? Vale. Bueno, pues como las sombras, tenemos que las sombras pues son en realidad también artificios matemáticos, lineales, que se pueden representar en la perspectiva, pues tenemos que la sombra de este señor tiene su fuga aquí, ¿vale? Y si los rayos son paralelos, sabemos que los rayos paralelos son los del Sol, si no fueran solares no pasaría otra cosa que ya veremos. Entonces este señor que proyecta su sombra, pues también la sombra será tal que irá al mismo punto de fuga, ¿lo entendéis, no? Y necesariamente si este punto, alineamos este punto con este, fijaros que esto cae aquí en esta fuga, ¿vale? Bueno, pues necesariamente la sombra de este señor que va hacia este punto, alineamos con esa fuga y vemos que llegaría hasta aquí. Curiosamente, la sombra de este señor parece más grande que este, por efecto de la perspectiva. Y también por efecto de la perspectiva vemos que si alineamos las cabezas de sombra, irán hacia este punto, ¿vale? Porque todas las paralelas, visto desde arriba un señor y otro, tienen las sombras paralelas, y como este punto y este también están alineados según esta dirección, pues también irán al mismo punto. Eso quiere decir que esto va al mismo punto. Y si entonces hago la sombra de este señor, pues necesariamente irá a esta fuga también. Y también, si estas líneas de las cabezas por donde pasan los rayos de luz son paralelas y van a este punto, pues la sombra de la cabeza de este señor también será paralela e irá al mismo punto. Eso quiere decir que la sombra del señor va a llegar hasta aquí. Nadie lo pensaría, ¿eh? Pues esto podríamos hacer apuestas a que nadie se creería que la sombra de este señor pues necesariamente va a la misma fuga y debe cortar aquí. Se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, como decíamos, si este señor tiene la sombra así, otro señor, estamos hablando de luz solar, tiene una sombra igual de grande, ¿no? Entonces, si estos dos pies están alineados en esta línea, pues las sombras estarán alineadas también en esa línea, ¿vale? De acuerdo. Y si los rayos de Sol, este rayo y este, es tal que provoca su sombra hasta aquí, pues necesariamente el tercero tendrá este rayo que será paralelo a estos dos. Y si estos dos van a esta fuga, pues este también irá a la misma fuga. Eso quiere decir que la sombra del señor va a llegar hasta aquí, ¿no? En fin, ¿a qué se debe esta distorsión tan grande? Porque alguien me dirá, oye, ¿y cómo es posible que este señor tenga una sombra de 2 metros y este de 15 metros? Bueno, a que este señor está muy cerca de nosotros. Entonces, por efecto de la perspectiva, pues pasa eso. Lo que está muy cerca distorsiona mucho más y hace los segmentos mucho mayores, ¿no? Y alguien me dirá, pero es que este señor es transparente. Bueno, eso no lo tuve en cuenta, ¿no? Tiene su sombra ahí. Bueno, le diría aquello de, conocéis, de la carne de burro no es transparente, ¿no? Para los ojos de cerdo se dice. Bueno, pues como veis aquí la sombra esta, pues llega hasta aquí, esta es mucho más pequeña, pero fijaros que, si os fijáis aquí, estas líneas, los rayos, van todos hacia aquí y caen sobre una vertical. Conste que esto no quedaría en una vertical, aquí veremos que esto va a caer en una vertical, pero no quedaría en una vertical aquí, ¿vale? De acuerdo. Y eso ya lo veremos, pues es bastante más complejo en este tipo de perspectiva. Esta ya es muy difícil de calcular a veces, pero bueno, esta va a ser siempre muy sencilla, ¿no? Bueno.